a este live. Esto es algo muy, digamos, informal. Sin embargo, es algo que yo hago normalmente previo a cuando voy a tener una capacitación, siempre hago un live. Y el live lo hago principalmente para rifar un cupo para nuestro siguiente curso. Sin embargo, el día de hoy, pues esta semana particularmente dio la coincidencia, particularmente, de que comencé a ver algunos detalles o siempre los veo respecto a la parte de lo que sería drenaje, lo que serían las técnicas de drenaje, lo que son las técnicas de masaje, y hay tanta confusión entre drenaje, masaje. De hecho, me sorprendía, una chica me pasaba la semana pasada y también dio pie para que hiciera este live. Me pasaba la semana pasada que alguien, no voy a decir el nombre, una persona le había cobrado por un curso de un día de supuestamente drenaje brasilero $1.000 y que realmente lo que le había enseñado era un drenaje de Boder modificado, que no podemos ni siquiera llamar drenaje de Boder. Entonces, tristemente, nosotros estamos enfrentando una confusión de términos que realmente lleva a que la gente haga cosas que no son y no quiere decir que estén necesariamente mal hechas, pero no tiene por qué dársele el nombre a algo que no es cuando no es. Definitivamente el drenaje es una técnica y el masaje es otra, y aunque la técnica del drenaje es una técnica de masoterapia donde nosotros utilizamos las manos, pues definitivamente no es un masaje convencional dentro de lo que nosotros vamos a trabajar. Yo en este momento me encuentro cursando un diplomado de lipedema con la Asociación Colombiana de Flebología y Vascular con grandes docentes, y se queda uno aterrado y le da pena de escuchar todo lo que ellos dicen, que hacen los otros profesionales, que no hacen los otros profesionales, etcétera, 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 y que realmente uno se siente afectado porque finalmente son alumnos o que son personas del gremio que de alguna manera uno conoce y que de alguna manera pues uno no quisiera que denigraran tanto el trabajo y las cosas que nosotros vamos a trabajar. Entonces, mi objetivo esta noche es hablar un poco de las diferencias y lo que nosotros encontramos. Yo acabo de terminar un curso de drenaje linfático, de pronto acá algunas personas de las que han tomado drenaje linfático conmigo están conectados, pero vuelvo y repito, tristemente, irónicamente, nosotros a esto es lo que nos enfrentamos en la cotidianidad, eso es lo que tenemos y a eso es lo que todos los días, pues de alguna manera nos estamos enfrentando. Y no quiero decir que las otras técnicas estén mal ejecutadas, pero no se le pone el nombre a algo que no es. Yo no le pongo nombre a un avión de un carro ni a un carro de un avión. Entonces, voy a iniciar. Mi computador está reseteado y si no tengo muchas tildes, por favor, me disculpan, pero no pude corregir muy bien la ortografía porque no me deja sacar la tilde. Entonces, si tengo muchas tildes que me faltan, mil disculpas, pero pues lo que quiero que entiendan es la esencia del concepto que quiero explicar el día de hoy. Drenaje linfático y masajes son lo mismo, entonces es la primera pregunta que yo hago. Les estaba comentando que terminé un curso de drenaje, alguien me mandaba una imagen de una técnica de una aplicación de algo en drenaje linfático manual facial y yo le explicaba a esta persona y le tenía que justificarle desde la anatomía muchísimas cosas que pues hoy voy a tratar de explicar brevemente para ustedes para poder entender por qué un masaje no es un drenaje y por qué los direccionamientos podrían ser diferentes en las aplicaciones que nosotros pues vamos a realizar o vamos a ejecutar cuando realizamos este tipo de técnicas o este tipo de abordajes. Masaje. Cuando nosotros hablamos de masaje, esta es la definición de la Asociación Americana de la Lengua Española y dice, operación que consiste en presionar, frotar, golpear con las manos determinadas partes del cuerpo con fines terapéuticos o con fines estéticos. Ahí no dice de alguna manera que lo que nosotros estamos haciendo en un drenaje sea un masaje. Nosotros ni golpeamos cuando hacemos un drenaje, ni hacemos presiones fuertes, ni frotamos de cierta manera las estructuras que nosotros vamos a trabajar. Nosotros no hacemos eso en un drenaje, entonces definitivamente un drenaje no es un masaje. Y serían dos cosas totalmente diferentes dentro de lo que nosotros vamos a trabajar o dentro de lo que nosotros vamos a ejecutar. Si nosotros leemos la palabra drenaje por la Asociación
de la lengua española dice acción o efecto de drenar, es decir, de dar salida al exceso de agua, humedad de un terreno o de asegurar la salida de líquidos de una herida o una cavidad. Esta definición o esta transcripción la hacen ellos principalmente hablando de drenaje de líquidos total. La hacen ellos principalmente refiriéndose al engranaje de que nosotros están trabajando líquidos como tal de manera general o de manera global, pero ahí tampoco me están dando la definición de un drenaje linfático. Y si nosotros vamos a buscar la definición de un drenaje linfático, pues tenemos que buscar la definición de un drenaje linfático de alguien que de alguna manera pueda nutrir esa información, no de una Jimena Clavijo, ni de un Pepito Pérez, ni de María Rodríguez, ni de Pepita X. Tenemos que buscarlo de alguien que realmente haya estudiado sobre el drenaje y que nos permita ampliar un poco más este concepto respecto a lo que nosotros vamos a aplicar. Y si hay alguien que yo respete en el estudio del sistema linfático, se llama el doctor José Luis Siuchi, que es el único anatomista del sistema linfático en este momento a nivel mundial, que ha visto el sistema linfático face to face, que ha podido mirar los ganglios, que ha podido analizarlo por dónde va la linfa, cómo va, cómo se comunica, de dónde se comunica, por dónde sí pasa, por dónde no pasa. Y la definición del doctor José María Godoy dice, es un procedimiento terapéutico. Lo primero que quita es la palabra masaje, que consta de maniobras específicas efectuadas por las manos de un operador sobre la superficie cutánea y que sobre esta superficie cutánea van a estimular o van a favorecer los efectos de reabsorción. Porfa, Sandra, deja de rayarme la diapositiva o si no te tengo que retirar de la sala, que me está rayando la imagen y, no, y eso me interfiere en la charla. ¿Listo? Y acá, permítame un momentito y lo solucionamos más fácil. Entonces, mientras que yo puedo solucionarlo acá un poquito, entonces, dentro de lo que nosotros hacemos, el mismo doctor Godoy está realizando que él nos está indicando de alguna manera lo que nosotros podemos hacer y lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando dentro de las técnicas de drenaje, yo le creo al que sabe. ¿Y cómo le creo al que sabe? Pues al que se ha quemado los años viendo anatomía, el que se ha quemado, el que sabe realmente, porque nosotros, ninguno de nosotros, ni de alguna manera, ni nada, vamos a hacer o vamos a realizar eh, ningún tipo de técnica si no tenemos el conocimiento para poderla realizar. Entonces, cuando nosotros entramos a trabajar un proceso de drenaje, pues lo primero que nosotros nos enfrentamos, si estamos hablando de drenaje linfático manual, pues estamos hablando de técnicas específicas y vuelvo a repetir el concepto porque me desconcentré un poquito. Es un procedimiento terapéutico que consta de maniobras específicas efectuadas por las manos que el operador realiza sobre la superficie cutánea del paciente con el objetivo de estimular, favorecer y permitir la reabsorción de la circulación linfática alterada por diferentes etiologías. Y acá no está hablando de patologías, está hablando de etiología. Cuando nosotros hablamos de etiología, estamos hablando de causa-consecuencia. Es decir, lo que está produciendo la acumulación de la linfa y la consecuencia que me está produciendo, que podría ser un linfedema primario, que podría ser un linfedema secundario, y que de esa manera me va a alterar el recorrido linfático o lo que nosotros vamos a plantear. Entonces, cuando nosotros hablamos de linfa, tenemos que entrar a aclarar qué es linfa para que nosotros entendamos lo que sí sucede en un drenaje linfático y lo que no sucede en un drenaje linfático. La linfa como tal es una sustancia parecida al plasma sanguíneo, que contiene agua, proteínas y otras macromoléculas en menor proporción. Cuando nosotros hablamos de otras macromoléculas, estamos hablando de algunos ácidos grasos, de algunas glucosas, contiene detritos celulares, contiene obviamente partes de bacterias, virus o halógenos que puedan estar dentro de los espacios. Pero lo más importante es entender dónde se aloja esa linfa. Pues la linfa se aloja entre el intersticio y entre los planos intersticiales. Por eso cuando también hay definiciones que nosotros encontramos de linfa, donde nosotros vamos a encontrar definiciones que linfa es el líquido semiplasmático que circula en los planos intersticiales para mantener el equilibrio oncótico o hidrostático de un tejido.
Entonces resulta que nosotros cuando pensamos en linfa pensamos en agua. Sí, claro, la linfa contiene agua y de hecho más del 90% de la linfa es agua. Pero el objetivo de mi sistema linfático no es mover agua. El objetivo de mi sistema linfático es mover proteínas, macromoléculas y las otras estructuras que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros pensamos que estamos haciendo un drenaje linfático para mover agua, apague y vámonos, porque no es el concepto que tenemos que tener. Porque si el agua fuera lo importante en un drenaje linfático, pues nosotros ya tendríamos la cura para sistemas de patologías linfáticas supremamente graves y la gente no tendría por qué vivir tantos años con enfermedades linfáticas tan graves. Entonces les voy a dar ejemplos y me voy a devolver acá a la anterior diapositiva. Entonces nosotros hablamos que existe el drenaje linfático manual. Existe el sistema linfático, existe la movilización de fluidos. Cuando las técnicas de drenaje linfático manual se crearon, como el doctor Siuchi los está nombrando, no fueron ni para el posoperatorio, ni para la celulitis, ni para ningún factor de este tipo. Las técnicas de drenaje linfático se crearon principalmente para que nosotros pudiéramos mejorar el comportamiento disfuncional de ciertas patologías que se catalogan dentro de los linfedemas primarios y los linfedemas secundarios. Entonces existen dos patologías específicas o dos clasificaciones específicas dentro de las desviaciones del sistema linfático, de las patologías o de las, digamos, las disfunciones, no solamente las patologías que se asocian al sistema linfático. Y dentro de esas disfunciones tenemos linfedema primario y linfedema secundario. ¿Qué es un linfedema primario? Un linfedema primario, perdón que saque acá un momento la presentación, un linfedema primario es simple y llanamente cuando yo tengo una, digamos, disfunción, anormalidad, malformación, bien sea por una focomelia, por una amelia de mi sistema linfático. Es decir, yo nací sin ganglios, yo nací sin troncos, nací con menos ganglios de los que debería tener, nací con un tronco mucho más delgado. Es una alteración total de mi sistema linfático. Entonces, cuando yo tengo eso, yo voy a tener una patología que se va a llamar linfedema primario. Y la mayor patología para el linfedema primario a nivel mundial se llama elefantiasis. La elefantiasis es una enfermedad del sistema linfático donde las apendiculares, que serían mi cara, mis brazos y mis piernas, son de los miembros inferiores, no tienen la capacidad de mover la linfa adecuadamente. Entonces se forman linfedemas en rostro, se forman linfedemas en brazo y se forman linfedemas en miembros inferiores. Esa patología es gravísima y yo creo que ustedes han visto pacientes con esa patología. De hecho, les voy a mostrar un paciente para que ustedes puedan contextualizarse a lo que yo les estoy diciendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de elefantiasis, nosotros estamos hablando de una patología en la que el paciente tiene una alteración completa de su segmento, donde hay una acumulación de qué? De linfa. Ahí no nos están diciendo que va a haber una acumulación de agua, hay una acumulación de linfa y es la principal enfermedad a nivel mundial del linfedema primario que existe por anormalidades o disfunciones en cómo se genera el sistema linfático como una enfermedad genética, como una enfermedad disfuncional. Esto es una elefantiasis y el paciente tiene que vivir años con esas piernas así, tiene que hacerse terapia de por vida, necesita una intervención infinita, necesita muchísimas cosas para lograr curar esa enfermedad y para lograr que realmente el paciente pueda tener una vida porque una pierna fácilmente puede pesar no sé cuántos kilos y puede tener no sé cuánto edema. Entonces, si la cura para el edema fuera mover agua, pues ya el médico le da un diurético y problema solucionado. Pero resulta que si él le mueve el agua, como no está moviendo las macromoléculas, como no está moviendo las proteínas, pues resulta que no está haciendo absolutamente nada. Luego, nuestro objetivo en el sistema linfático no es mover agua, es mover proteínas. Y la patología que nosotros queremos trabajar en base a esas proteínas, o más que la patología, el signo que nosotros queremos trabajar es el edema.
Entonces definamos qué es el edema como tal. El edema no es una acumulación de agua. El edema es una falla en la homeostasis de mi intersticio donde se acumulan fluidos. Fluidos que tienen agua, fluidos que tienen proteínas, fluidos que tienen células muertas, pero que no tienen solamente agua. Y si ustedes han trabajado en técnicas posoperatorias, pues resulta que no se siente igual un seroma que un edema. Entonces, definitivamente este no es agua. Entonces, ¿quién sí va a mover realmente grandes volúmenes de agua en mi sistema corporal? Pues mi sistema venoso, él mueve muchísima agua y él, al igual que el sistema linfático, se conecta con el riñón directamente y al conectarse con el riñón directamente, pues él puede hacer muchísimas cosas en el paso de agua a mi riñón. Entonces, si yo me tomo un diurético, el diurético no está trabajando sobre mi sistema linfático, el diurético está trabajando sobre el sistema venoso. Entonces, si yo muevo mucha agua en mi cuerpo, ¿realmente qué estoy moviendo? ¿Estoy moviendo linfa o estoy moviendo sangre venosa y agua con sangre venosa? Pues definitivamente, si yo lo que estoy moviendo es agua, estoy excitando más mi sistema venoso que mi sistema linfático. Y eso es un diferencial en las terapias manuales. Si nosotros estamos haciendo drenaje linfático, si estamos haciendo drenaje venoso, o si estoy haciendo un masaje drenante de líquidos combinado donde no estoy moviendo específicamente en ningún momento linfa, definitivamente. Entonces, para poder comprender un poquito eso y para entender las falencias que nosotros tenemos en anatomía, descargué un video que me pareció en 3D supremamente interesante del sistema linfático porque lamentablemente hoy en día todavía nosotros tenemos falencias para poder ubicar el sistema linfático, porque resulta, pues la mayoría de personas que han sido alumnos mías saben de esto, pero pues las que no, no, de pronto no, personas que no se han actualizado o que han estudiado hace mucho tiempo estética y no se han actualizado, no comprendemos que el sistema linfático está totalmente mal localizado anatómicamente y principalmente estaba mal localizado anatómicamente por una sencilla razón. La razón por la cual nuestro sistema linfático estaba mal ubicado era porque los estudios que se habían hecho del sistema linfático no fueron hechos en humanos. Los estudios que se habían hecho del sistema linfático fueron hechos en cuadrúpedos. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, la cisterna de Kilo como o la famosa cisterna de Beckett como el plus non plus ultra de la recolección linfática del abdomen. Encontramos videos donde se la pasan estimulando cisterna de Beckett. Nos enseñan a estimular cisterna de Beckett y, oh Dios, resulta que la cisterna de Beckett manualmente nunca se puede estimular, ni en la vida la voy a poder estimular. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que comprender para poder entender si una técnica sí se está realizando drenaje linfático o lo que se está haciendo es otra actividad de masaje, lo primerito que tengo que entender es un poquito de anatomía del sistema linfático, que esto es un live, esto va a ser simplemente unos tips muy cortos, pero tengo que aprender cosas de anatomía que serán funcionales para nosotros dentro de nuestro quehacer profesional. Dentro de las cosas que nosotros tenemos que entender, aprender de anatomía, es que nuestro sistema linfático tiene una conjunción muy importante con las articulaciones enartrósicas, entre ellas hombro, cuello y ingle. Es decir, él tiene una conexión muy especial en las articulaciones que más se puedan mover: cuello, hombros y ingles. El cuello, el hombro y las ingles tienen 6 movimientos y los ganglios linfáticos se encuentran acomodados en articulaciones cuando pertenecen normalmente a las corrientes linfáticas superficiales. Entonces, nuestros ganglios principales están colocados en las articulaciones que más se pueden mover. ¿Cuáles articulaciones se pueden mover? El cuello tiene 6 movimientos: flexión, extensión, rotación, inclinación. El hombro tiene 6 movimientos: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa, y al igual la cadera. La segunda parte donde nosotros encontramos, pues digamos que algún límite de cadenas ganglionares, se da en el codo. ¿Por qué yo no tengo tantos ganglios en este espacio? Pues porque no tengo articulación. En la tercera parte, donde vuelvo a encontrar acá algún ganglio, será en la articulación radiocubital y otros acá en muñecas, secundarios todos de aquí para abajo, primarios estos. Si nosotros analizamos hacia la parte de miembros inferiores, tendremos 3 cadenas importantes alrededor de mis caderas, popliteos donde la rodilla hace flexoextensión y maleolares dentro de alguna manera. ¿Qué es lo que sucede con la famosa cisterna de Beckett y por qué la cisterna de Beckett es intocable?
¿Y por qué me llamó la atención este cuerpo que está en 3D? Por una sencilla razón que voy a devolver. Desde acá yo lo dejo avanzar en el giro que él está haciendo, donde me está mostrando la cisterna de Beckett, que sería esta que está acá, que hace la conjunción de los dos troncos linfáticos inferiores que va a formar el gran tronco torácico que va a subir hasta la parte ascendente. Acá vienen los dos troncos y sube tronco torácico que conecta con este y luego todo se conecta allí. Entonces, aquí está esa famosa cisterna que nosotros tanto hablamos. Perfecto. Pero si nosotros miramos cuando ya el 3D, que es la biomecánica corporal general, comienza a moverse, perfecto, giremos, 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 giremos. Acá, en la parte lateral, nos muestra este tronco linfático totalmente inclinado para atrás. De hecho, al muñeco le falta inclinarlo mucho para atrás. Encima de esto, nosotros vamos a tener todas las vísceras de nuestro abdomen. Encima de esto, nosotros vamos a tener los músculos de la pared abdominal. Encima de esto, nosotros vamos a tener la grasa de la pared abdominal, la piel a nivel dérmico y la piel a nivel epidérmico. Quiere decir que si yo toco acá, tendría que atravesar todos estos planos para poder llegar a la cisterna de Beckett. Eso es imposible. La única manera que yo tengo para estimular la cisterna de Beckett realmente, ¿cómo lo hace? Pues mi cuerpo lo hace de manera natural. Dios me mandó a moverme para poder mover linfa. Entonces, si yo flexiono y extiendo mi tronco y comprimo mis vísceras contra mis troncos linfáticos, muevo la cisterna de Beckett. Si yo respiro, muevo la cisterna de Beckett. Pero acá usted le puede estar estimulando, si quiere, el plexo solar, el satelital, el más allá, el conducto electromagnético que quiera, pero jamás va a estar tocando la cisterna de Beckett, porque todo el tronco abdominal es profundo y no existen troncos abdominales superficiales. Nosotros a nivel superficial trabajamos la capilaridad de las corrientes linfáticas superficiales, pero no existe. ¿Y por qué no existe? Porque resulta que cuando el señor Jean Piaget descubrió esta cisterna, la descubrió en un gato que era un cuadrúpedo, donde la fuerza de la gravedad jala todo el sistema vascular hacia el frente. Pero resulta que nosotros nos paramos en dos pies y somos bípedos y la fuerza de la gravedad manda todo para atrás. Entonces, sería obviamente que no puedo tener mi sistema linfático en la misma posición que la tiene un gato, porque él es cuadrúpedo y nosotros somos bípedos, porque las articulaciones de él son diferentes a las mías y porque las movilizaciones de él son diferentes a las mías. Entonces, primera cosa en esa parte. Segundo concepto que todavía nos siguen enseñando erróneo, que todavía nosotros en la actualidad vemos. Entonces, acá lo voy a dejar un poquito más al comienzo y voy a hacer una pausa acá. Nosotros nos enseñaban en la actualidad, digamos, antes, a las cadenas linfáticas del rostro de cierta manera. Todo lo que tiene que ver con rostro, en movimiento, en vascularización, no solamente en vascularización, sino adicionalmente a la vascularización, lo que tiene que ver directamente con la inervación nerviosa. Todo lo del rostro es diferente. Entonces, inervación nerviosa no sale de la columna vertebral, sino la inervación nerviosa sale de los pares craneales, faciales y trigémenos. Segundo, es la única parte de mi cuerpo donde mi sistema arterial va contra gravedad y mi sistema venoso y linfático van a favor de la gravedad. Tercera función, los músculos faciales no tienen fascias, luego se conectan a través de una estructura completa que se llama SMASH. Cuarta función, los músculos faciales son músculos cutáneos, no son músculos esqueléticos, es decir, que van desde el hueso hasta fascia, desde el hueso a ligamento, desde el hueso a piel. Entonces, toda la estructura facial es diferente, entonces el drenaje linfático también va a ser diferente a lo que tenemos en el componente corporal. Entonces, si nosotros analizamos la recolección linfática del rostro y en este modelo anatómico realmente está muy bien posicionado el sistema linfático del rostro. Lo primero que nosotros hacemos en el sistema linfático es que todo se va a guiar desde proximal a distal. Quiere decir que lo más proximal de mi rostro pues es el cuello, lo que se encuentra por debajo de él. O sea que yo voy a tener acá correlacionados al rostro mis cadenas claviculares, voy a tener mis cadenas cervicales anterior, media y posterior, voy a tener todo el vértice submandibular, que miren la cantidad de ganglios que tengo acá a nivel del mentón y submandibular. La linfa va a ir de manera descendente, totalmente descendente para cuello, va a ir totalmente descendente para pómulos, para lagrimal. Miren dónde tienen ustedes conexión de acá a acá. No existe.
La conexión es descendente, descendente. No hay conexión para atrás. No se conecta hacia atrás. El párpado superior sí se conecta hacia atrás, pero el párpado inferior no se conecta hacia atrás, ni el lagrimal no se conecta hacia atrás. Lagrimal, miren, el párpado superior tiene por acá una ramita que de pronto puede ser una anastomosis allí, pero el párpado inferior que nosotros dice que drenamos muchísimo el lagrimal hacia acá, no tiene conexión posterior, ni el pómulo central de aquí hacia adelante tiene conexión posterior. Esto es diagonal descendente, esto vendrá acá, descendente hacia preauricular, y aunque este ganglio es un ganglio de guía, no es mi ganglio de recolección porque toda la linfa de mi rostro va a venir al submontoniano y del submontoniano se va a conectar al infraclavicular, al supraclavicular. Entonces, ¿qué va a pasar? Para poderse conectar con la subclavia, ¿por qué nos siguen enseñando drenajes linfáticos hacia la parte auricular? ¿Por qué nos siguen explicando drenajes linfáticos hacia el auricular? Eso no tiene ninguna lógica, porque nosotros tenemos que analizar hacia dónde va el sistema linfático para saber a dónde lo voy a conectar. Entonces, claro, mi frente conecta acá al auricular y baja hasta acá. Mi párpado superior y el área periorbicular puede conectar acá y baja hacia acá, pero todo desde la parte de la comisura del ojo hacia acá, pues va descendente. Entonces, ¿por qué voy a hacer un drenaje de pómulos para acá? ¿O por qué voy a drenar el lagrimal hacia acá cuando no tengo un pozo de recolección? Ay, no, pero es que yo lo dreno y la bolsa se quita. De pronto tiene una vena, de pronto está haciendo conexión de agua entre planos, pero definitivamente no es linfa lo que se está moviendo y todavía nos enseñan a hacer ese tipo de maniobras de esa manera. Y en corporal, pues no es la excepción. En corporal, nosotros también tenemos unas derivativas diferentes o unos comportamientos diferentes que se derivan en corporal y no puedo desviar la linfa para ninguna otra parte que no sea para donde tiene que ir. Pues la linfa va para donde tiene que ir. Y si nosotros comenzamos a ver la parte del pecho, pues la linfa, ¿cómo se conecta? La parte muy medial del pecho, de esa partecita muy chiquitica, se conecta vía clavicular. Acá se conecta suprapectoral y suprapectoral me lo conecta vía axilar. Toda la parte de abdomen alto va a ir axilar y se va a conectar por retropectoral y axilar. Muchas conexiones profundas linfáticas que no se afectan en muchas cosas van a ir por la vía retromuscular, es decir, que nosotros tenemos corrientes linfáticas superficiales y tenemos corrientes linfáticas profundas. Y si nosotros analizamos en el abdomen no tiene conexión con los troncos superficialmente, o sea que cómo conectamos el abdomen para poderlo conectar con los troncos. Vamos a hacer una imagen a ver si al final queda este señor de frente para poder mostrar acá, está perfecto, perdón. Entonces, ¿qué pasa con mi abdomen? Miren cómo está conectado mi abdomen. Entonces, si nosotros dividimos una línea media de lo que nosotros vamos a trabajar, pues yo tengo acá la línea umbilical, tengo la línea medial, esto teóricamente iría para acá, esto teóricamente iría para acá. Entonces, las corrientes linfáticas superficiales de mi abdomen tienen que buscar la vía descendente para llegar a inguinales y tienen que buscar la vía descendente para llegar a inguinales, las vías de corrientes linfáticas superficiales. Entonces, allí nosotros tendremos que buscar estas derivativas hacia abajo. A nivel profundo podría haber otras conexiones, pero a nivel superficial no existe. A nivel de miembros inferiores, toda la carga linfática más importante va a estar por la carga interna de mi muslo para llegar a inguinales y en la parte interna del otro muslo también va a estar acá. Sin embargo, toda la linfa externa va a buscar conductos de conducción hacia adentro, pero realmente por esta parte externa nosotros no tenemos troncos ni comunicantes importantes que tengamos. Es decir, que nuestros comunicantes están muy del medio hacia el centro y muy del medio hacia adentro. Lo mismo va a pasar en miembro superior con unos derivativos acá, sin embargo, en miembro superior sí tenemos algunas posteriores que se conectan a la parte escapular. Y nosotros tenemos ganglios que van tomando jerarquía de acuerdo a la posición. Entonces, no será lo mismo drenar un ganglio popliteo que drenar un ganglio ilíaco, que drenar un ganglio axilar. Si nosotros jerarquizamos los ganglios, pues definitivamente los ganglios más importantes que nosotros tenemos, pues serán los ganglios centrales que van asociados a la senartrosis, cuello, hombro, rodilla, y ya tendremos ganglios muchísimo más secundarios que tendremos asociados hacia la rodilla, perdón, eran los primarios cuello, hombro y cadera, y los secundarios codo, rodilla, y los terciarios los distales. Entonces, cuando nosotros entramos a mirar un concepto
sobre drenaje linfático o vamos a buscar las técnicas de drenaje linfático, nosotros miramos o analizamos qué no es un drenaje linfático. ¿Qué no es un drenaje linfático? Entonces yo para poder explicar qué no es un drenaje linfático, lo que hice fue lo que hice en la publicidad. Descargar varios videos de TikTok, descargar varios videos donde teóricamente, inclusive son docentes, explicando lo que sería un drenaje linfático para poder entender lo que no lo es. Entonces, por ejemplo, en este video, esta docente está explicando un bombeo para iniciar teóricamente a un drenaje de papada y dice drenaje linfático manual de papada. Teóricamente está haciendo un bombeo. Teóricamente lo único que está haciendo es hundiendo los dedos en la articulación clavicular por la parte de supraclavicular y saltando desde la porción supraclavicular hasta la parte preauricular. Ni el ritmo, ni la velocidad, ni la presión que está ejerciendo tiene nada que ver con lo que yo haría en un drenaje linfático ni la secuencia que está haciendo. Porque si yo estoy trabajando Boder, yo tengo que hacer un orden donde yo tendría claviculares, cervicales anteriores, cervicales medios, cervicales posteriores, submentonianos, posmastoideos y preauriculares. O sea que se saltó 50 ganglios. Segundo, la maniobra es demasiado rápida, la maniobra no es rítmica, la maniobra es demasiado profunda. ¿Y cuál es el problema? Que cuando nosotros trabajamos un drenaje, ni lo está mandando de manera ascendente. Entonces, si nosotros trabajamos un drenaje y no lo hacemos bien o activamos ganglios y los activamos de manera inadecuada, el señor Godoy tiene una palabra que utiliza muchísimo en sus formaciones y que yo la adapté porque realmente lo usa. Eso es criminal. O sea, tocar un ganglio de una manera inasertiva y de hecho tocarlo, muchos casos, no hay necesidad de tocar un ganglio para poder excitarlo. Obviamente, seguimos trabajando técnicas de Boder y seguramente seguimos trabajando técnicas en las cuales nosotros hacemos estimulación ganglionar, pero definitivamente si es necesario tocar un ganglio, pues eso es algo que tendremos que replantearlos y más si lo vamos a tocar más. Entonces, teóricamente acá nos enseñan el famoso drenaje brasilero, técnicas de drenaje brasilero. Entonces, partamos de la base que el drenaje brasilero no es un drenaje. De hecho, la creadora de la técnica del drenaje brasilero, que es la señora Renata Franco, que es la pionera de todas estas técnicas, tuvo que quitar de toda su publicidad la palabra drenaje brasilero. ¿Y por qué lo tuvo que quitar? Porque el señor José María Godoy la demandó y le dijo, eso no es drenaje, eso es un masaje y usted baja que es drenaje brasilero porque la única técnica de drenaje linfático patentado en Brasil es mía y él es un cirujano vascular que lleva estudiando sistema linfático más de 30, 40 años con su esposa, crearon una técnica y es la única técnica de drenaje brasilero patentada dentro de Brasil. Entonces la señora Renata Franco tuvo que bajar su drenaje brasilero. Muchos lo siguen utilizando, pero no es correcto porque en esa técnica no es drenaje, es masaje. O tengo que aclarar, masaje drenante brasilero, listo, pero no es un drenaje. Acá tendremos otro ejemplo. Tengo muchos, acá voy a dejar con este para no extenderme más. ¿Qué vemos? Una gran aplicación de crema. ¿Los drenajes se hacen sin crema? No necesariamente, pero la velocidad, el ritmo, la cadencia y la presión no es un drenaje linfático. Entonces, a nosotros dentro de nuestras terapias nos enseñan muchas veces a estimular ganglios linfáticos. La pregunta del millón es si es necesario estimular los ganglios linfáticos o si definitivamente no es necesario estimularlos. La lógica implica que yo no tendría por qué tocar un ganglio y es algo tan sencillo como poder explicar cómo funcionan los ganglios naturalmente. Si los ganglios naturalmente funcionaran porque yo los toco, pues como yo utilizo una palabra, yo estaría en la reinmunda. ¿Por qué? Porque si yo no hago esto, si yo no hago esto, si yo no hago esto, entonces mi sistema linfático no funciona. No, mis ganglios linfáticos están predispuestos 24/7 para mover linfa a partir de la respiración, a partir de la pulsación de las arterias vecinas, a partir del movimiento. Son cavidades cerradas que tienen presiones exactas. Entonces, si mi presión es muy fuerte, yo lo que va a generar es un éxtasis y en ese éxtasis comienzo a dañar las mismas proteínas que sostienen el ganglio. Entonces, si yo voy a estimular un ganglio, lo primero que yo tengo que estimular es para qué lo voy a estimular, si se justifica estimularlo, y les garantizo que en la mayoría de técnicas moldeantes no se justifica estimularlo. Y para las técnicas de drenaje se estimularían
ni se abren ni se cierran porque los ganglios ni se aperturan ni se cierran porque son totalmente bóvedas cerradas, se estimularían en ciertas técnicas como las técnicas del doctor Boder o las de todos sus discípulos. De resto, no los tengo por qué tocar y menos de una manera que no fuera correcta. Entonces, dentro de los sistemas de drenaje linfático, nosotros tenemos, son métodos. Lo que existe escrito sobre el sistema linfático son métodos, no son simplemente el drenaje linfático manual. Y los métodos van a involucrar tres pautas. Drenaje linfático manual, que será la terapia manual como tal, ejercicio terapéutico y sistemas de compresión. Todos los sistemas linfáticos no puede ponerlo, el doctor Godoy la demandó, no puede colocar, dice, por eso le cambió el nombre a Miracle Massage o Miracle Mode Massage, porque no es un drenaje. Y uno no le puede colocar el nombre a algo que no lo es, que no lo es, porque no lo es, no lo es. Y el hecho de que si es moldeante, que si no es moldeante, pues sí, pero nadie quiere decir que sea un drenaje, porque vuelvo y repito, y lo voy a repetir todo el tiempo, el objetivo del drenaje linfático es mover el edema o es mover el desequilibrio oncótico hidrostático de las macromoléculas que yo tengo en mi intersticio, no es mover agua y agua lo voy a mover implícitamente de alguna manera. Entonces, y tristemente no solamente ella, lo que pasa es que existe Pepita Pérez, Mariana Pérez, Éxito Pérez, etcétera, que se pegaron de eso y comenzaron a generar ese nombre porque simplemente era chévere y porque las técnicas se apropiaban de eso. Entonces, en drenaje linfático, nosotros tenemos drenaje linfático manual, tenemos sistemas de compresión y tenemos ejercicios. Quiere decir que no existe un solo método de drenaje que no involucre estas tres pautas. O sea que yo puedo, inclusive desde la estética, adaptar fuera del drenaje linfático manual qué ejercicios terapéuticos voy a hacer con mi paciente, qué sistemas de compresión voy a utilizar en mi paciente para poder favorecer que su sistema linfático se mueva adecuadamente. Entonces, el uso de las fajas en un posquirúrgico no es aleatorio. No es porque hay solamente para que pegue piel, no, la faja en el posoperatorio no hace drenaje linfático manual, pero sí colabora para conectar mis derivadas, mis perforantes, mis corrientes superficiales a las profundas, siempre y cuando esa faja sea adecuada, que eso no será un tema en el que voy a ampliar acá, seguramente después podemos hacer un live hablando netamente de fajas. Entonces, existen muchos drenajes a nivel mundial, muchísimos, pero yo me voy a ir con los dos que más investigación han hecho y voy a explicar la perspectiva de la investigación que se ha hecho. El doctor Bober, pues no puede haber hecho investigación por algo muy sencillo, pues porque él se murió. Pero el doctor Bober inició toda la corriente de drenaje linfático a nivel mundial y tuvo muchísimos discípulos que se encargaron de, digamos, estudiar más a profundo sus maniobras, digamos, desarrollar cosas asociadas a sus maniobras y de ahí crear técnicas individuales, pero todos dicen, yo soy técnica base Boder, estudié con el doctor Emil Boder, Steve Boder con los esposos, hice esto, lo desarrollé de esta manera y las grandes personas que han escrito sobre este tema no somos nosotros los terapeutas manuales, algunos fisioterapeutas y los que más escriben sobre este tema de realmente de manera fisiológica, demostrativa, donde no te dicen, ay, es que yo mire, yo el abdomen se lo reduje 5 centímetros y miren cuánto bajó, sino que te hacen una ecografía, una linfografía para saber si realmente tú moviste linfa, moviste agua, pues son el doctor Siuchi y el doctor Godoy, que son los que más papers, más artículos tienen en internet. Siuchi, Cadena Boder, Godoy, Godoy. Godoy es brasilero y él tiene su técnica como tal. No son masajistas, no son esteticistas, no son masoterapeutas, los dos, tanto Siuchi como Godoy, son cirujanos vasculares. En el caso de Siuchi, doctor con doctorado de la UBA de Argentina, y en el caso del doctor Godoy, doctor con doctorado de la Universidad de Río y el decano de la Universidad en este momento de Fortaleza en vascular, o sea que no es cualquier moco pegado en la pared. Y ellos son los que han escrito, y ellos son los que dicen esto funcionaría así o esto funcionaría así. Entonces, el doctor Boder dice, su drenaje se basa en estímulo ganglionar, en estimulación próximo distal, sin producto, sin arrastre.
O sea que si yo veo arrastres y yo veo productos aplicados, pues definitivamente eso ya no es BOD. Y a nivel complementario, trabaja terapia descongestiva completa y ejercicios activos. Es decir, que se le van a mandar ejercicios terapéuticos para que usted mueva el brazo, caminadora, bicicleta, diferentes máquinas para hacer ejercicio especializado para este tipo de patología o simplemente un ejercicio dirigido para el esquema de lo que se quiere generar. El doctor Godoy, borrón y cuenta nueva. Entonces Godoy dice, no hay estimulación no hay estimulación ganglionar porque los ganglios no están supuestos a ser estimulados. Y él ha hecho estudios clínicos que cuando se estimulan los ganglios, en vez de drenar, se bloquean. Estímulo cervical es la única maniobra que Godoy genera para hacer estimulación linfática general de todo el cuerpo. Trabaja su drenaje con crema, la trabaja con aceite. Se me pasó a escribir algo en Boder, existen maniobras lineales y circulares. En Godoy solamente existen maniobras lineales. No trabaja terapia descongestiva compleja para presión, sino trabaja vendaje de Guguró. Tiene ejercicios activos, pero realmente su drenaje en ejercicio se cimenta en el ejercicio pasivo a través de algo que se llama Ragodoy. Entonces resulta que cuando nosotros vemos Godoy, Godoy inicia el drenaje desde una maniobra que se llama estímulo cervical, que es esta maniobra que yo estoy realizando acá, y no es una maniobra de estimulación linfática ganglionar, sino es una maniobra de estimulación linfática por vías parasimpáticas, es decir, que a través del sistema linfático se quiere excitar el seno carotidio y la yema yugular para generar un, digamos, un efecto de disminución de tono sobre el sistema venoso para que mi sistema linfático trabaje mejor. Es la única maniobra que Godoy hace de estimulación y no la realiza por tiempos, no la realiza por cantidad de veces, sino la realiza por tiempos y cada patología podría requerir tiempos especiales de acuerdo a lo que se quiera decir. Godoy trabaja una máquina que se llama de miolinfoquinesis pasiva, que se llama Ragodoy. ¿Qué es esto? Que es una máquina de pendulación. Entonces, lo que les decía, el drenaje no es solamente una terapia manual. El drenaje también involucra ejercicios, el drenaje también involucra compresión de lo que nosotros queremos hacer. Les digamos que esto es en cuanto a Godoy, obviamente eso es muchísimo más amplio. Sin embargo, si nosotros vemos, por ejemplo, los digamos de alguna manera, los eh, textos que nosotros relacionamos hacia el drenaje linfático de Boder. Aquí quiero resaltar específicamente uno que es de una doctora muy reconocida en España, especialista de la clínica del doctor, de la clínica Boder en Madrid, y tiene un concepto que quiero mostrarles. Me va a tocar abrirlo directa, lo había descargado, pero en este momento, ya la puedo encontrar acá. Entonces, esto está escrito como manual de lo que ustedes deberían saber del doctor del drenaje de Bodres. Esta casa es el manual de la doctora. Entonces acá hay algo que quiero resaltar para ustedes, para que nos quede claro que no es invento de nosotros, sino que es así. Entonces dice, la aplicación del método se deriva a características anatomofisiológicas exactas, haciendo diferente muy diferente al masaje clásico corporal. El paciente desconoce el drenaje linfático manual y lo que piensa a primera vez es que de pronto es muy suave y que eso no va a funcionar. Pero aquí quiero resaltar muchas cosas. Sin friccionar ni resbalar sobre la piel. No se arrastra. Segunda, aplicando la fuerza física exacta y adecuada para cada zona, con sentido de los cuadrantes linfáticos, con ligero empuje de la piel, que puede ser en recorridos circulares, elípticos, espirales o lineales que quieren estimular simple y llanamente la estimulación de los vasos linfáticos. Acá creo que no lo dice, pero si no más abajo puede decirlo, sin lubricante, que va a tener una fase de contacto, presión y descompresión, que tiene que ser rítmico, armónico y monótono, que las presiones tienen que ser tan superficiales como 15 o 40 tors, que eso midiéndolo en milímetros de mercurio serían 15 milímetros de mercurio. Entonces, cuando yo veo que Pepita Pérez adapta el drenaje linfático y pone aceite y hace Boder, pues está haciendo un sancocho de todo lo que nosotros creemos. ¿Por qué está haciendo un sancocho? Porque Boer no utiliza aceites, no hace arrastres y lo que él hace es una contactación de la piel. Entonces, si yo voy a trabajar un Boer, sería algo así, donde mi ritmo de arrastre tiene que ser igual a mi ritmo de soltada. Yo hago un ritmo de arrastre y hago un ritmo de soltada. Entonces, no es
ni con aceite, ni es haciendo esto. ¿Qué pasa con Godoy? Con Godoy trabaja una técnica muy exacta que es lineal, donde el deslizamiento es muy superficial y muy suave, y él trabaja solamente deslizamiento sobre troncos. Entonces, si yo voy a ver un drenaje con crema, pues yo me espero ver el drenaje de Godoy, pero resulta que el Godoy no trabaja sino en decúbito supino, no estimula ganglios, hace estimulación cervical, y lo que él trabaja es el tronco linfático, o sea que tiene una maniobra para miembros superiores, una maniobra para miembros inferiores. Godoy no hace bombeos, no hace círculos, sino es totalmente lineal. Entonces, por eso les digo que si yo veo Boder, y si me están diciendo que está haciendo Boder, y lo que yo estoy viendo que hacen es esto, bien sea seco, o si yo veo que están haciendo esto, pero como estaba explicando la señora, para estimular el ganglio y lo que están haciendo es esto, pues definitivamente no lo es, porque si yo fuera a estimular un ganglio tipo Boder, teóricamente, que podría ser con un círculo fijo o que podría ser con un bombeo digital, mi maniobra sería algo así, donde yo me demoro el mismo tiempo en compactar que me demoro en soltar, y no lo voy a hacer así, sino simplemente contacto, estimulo y suelto, contacto, estimulo y suelto, y en un método de arrastre pues tampoco lo va a hacer. Entonces definitivamente tenemos demasiada confusión, porque pues tristemente, vuelvo y repito, en las escuelas se sigue enseñando de la misma manera, o de alguna manera se sigue impulsando de la misma manera. Y pues, por ejemplo, el drenaje del doctor Godoy, pues es un drenaje muy nuevo que no todo el mundo conoce. Yo lo vine a conocer en la costa porque en la costa era muy famosa. Acá tengo colegas que han tomado el curso de Godoy con el señor Godoy conmigo, es decir, hemos tomado en conjunto las capacitaciones con el doctor Godoy, pero es otra cosa diferente a lo que nosotros nos explican en la contextualidad de los días. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros con drenaje linfático también podemos hacer moldeo corporal, sí, no, tal vez. Con masaje drenante podemos hacer drenaje linfático. Entonces, ¿qué sería un masaje drenante? Un masaje drenante podría ser un masaje en el que yo utilizo las mías recorridos, es decir, voy a hacer masaje de aquí para arriba, voy a hacer masaje de abdomen para abajo, pero ya no va a tener el mismo ritmo, pero ya no va a tener una velocidad sincrónica, pero ya voy a aplicar crema. Entonces va a ser un masaje. Entonces, cuando nosotros vemos estas famosas técnicas de drenaje brasilero, lo que vemos es un masaje drenante. ¿En dónde vamos a ver las técnicas de drenaje brasilero? Pues en flacas, porque lo que nosotros hacemos es una deshidratación tisular, no una liberación de edema proteico. Entonces, en eso, pues nosotros vemos pérdidas de medidas, definición, pero nosotros no vamos a tomar una persona súper obesa, con un abdomen súper grande, para hacerle técnicas de masaje drenante y esperar que en una hora el paciente se le marquen las costillas y la cintura. Porque obviamente en la deshidratación, al tener mayor cantidad de tejido adiposo, no lo vamos a ver, y pues va a ser diferente dentro del contexto que nosotros vamos a tener. Entonces, esto es el resultado que de hecho algunas chicas están conectadas acá en el chat. En una clase, yo estaba haciendo drenaje linfático de Godoy en un lado y estaba haciendo drenaje linfático de Boder de otro lado, el curso que recién terminamos de hacer. Hice drenaje linfático de Boder, hice drenaje linfático de Godoy. Yo tenía la foto anterior de ella porque no la había tomado ese mismo día, pero esta había sido la anterior de la última terapia que habíamos trabajado. Entonces la tenía de referencia para poder hacer un comparativo. Entonces, ¿por qué yo logro un resultado como estos en drenaje linfático? Porque esto fue drenaje, esto no fue masaje. Porque obviamente el drenaje linfático, por más de que su objetivo sí es mover agua, pero no va a ser su objetivo principal, pues también produce deshidratación tisular, pero también produce alisamiento de las proteínas, que es lo que nosotros vamos a ver acá. Lo que pasa es que a nuestros clientes no les gusta que les hagamos drenaje linfático porque están acostumbrados a que el masaje es fuerte, a que si no duele no funciona, a que si no le meto 5 elementos de maderoterapia el masaje no va a ser funcional. Entonces, con drenaje linfático, ¿el problema cuál es? Si yo quiero generar de alguna manera marcaciones, bien sea disminución de volúmenes, hacer circunferencias, pues es tiempo, o sea, es tiempo, es quedarme en el abdomen de cada lado mínimo 20, 30 minutos. En un abdomen voy a estar gastando solamente en el abdomen frontal 40 minutos, en el abdomen lateral otros 10 minutos, etcétera. Pero pues lo puedo lograr. En un muslo yo me puedo quedar en un muslo cierta cantidad de tiempo y lo voy a lograr, y así sucesivamente de lo que nosotros vayamos a trabajar. Entonces, el drenaje linfático para las estetopatías o para las etiologías, como diría el doctor Siuchi, que se puede utilizar para el linfedema primario, que ya supimos que era como el proceso de elefantiasis, linfedema secundario, como cuáles, cirugías, traumas, cáncer, con ciertas condiciones especiales en cáncer,
tengo que aprender tipo de técnica que se puede manejar. Se puede manejar en pacientes que tienen avulsiones de miembros, es decir, pacientes amputados. Se puede manejar en pacientes con fibromialgia, porque la fibromialgia es una inflamación intersticial. Se puede manejar en pacientes con artrosis, artritis, en estética para pacientes que tengan PF y alteraciones de granulación, en pacientes con bypass gástrico para la recuperación de proteínas entre los planos de la piel, en pacientes con obesidad para mejorar la conducción y los barridos linfáticos cuando ya comienzan a hacer dieta y ejercicio, y en pacientes para moldeo corporal, con una paciencia infinita de lo que nosotros queramos hacer. Entonces, esa era parte, pues era la información que yo quería compartirles el día de hoy. Este es el curso que va a iniciar. Aclaro, este curso no es de drenaje linfático, este curso vamos a hacer solamente una clase de drenaje linfático abdominal, pero realmente el curso se focaliza en lo que sería el moldeo abdominal a través de diferentes técnicas. Entonces, la idea es que normalmente en las clases yo siempre rifo un cupo para estos cursos. Entonces, condiciones para que queden aquí grabadas para ganarse un cupo al curso. Lo primero que les voy a contar es que tienen que tomar una foto o una captura en este momento durante la presentación, si la tomaron o les cambio la presentación para que la tomen en otro punto y ustedes la etiqueten en Instagram. Mi Instagram lo voy a escribir acá en el chat porque algunas de pronto se conectaron por otro medio. Es Jimena Clavijo Oficio. Cuando la etiqueten, por favor, yo ahorita voy a volver a activar los chats en el grupo. Pasen esa etiqueta al grupo. Si la etiqueta no aparece en el grupo, no vale. Y tiene que estar en Instagram y en el grupo. Es decir, ustedes hacen la etiqueta en Instagram, toman su captura en Instagram y la ponen en el grupo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que Instagram a veces no me manda todas las notificaciones de las etiquetas. Entonces, si su etiqueta no aparece en el grupo, no es válido. Entonces tiene que aparecer en Instagram y tiene que aparecer en el grupo, por favor, porque después comienza, pero yo sí la mandé, pero no está, pero sí está. Si está en el grupo, es válida. Si no está en el grupo, no es válida. Pero la etiqueta tiene que ser en Instagram. O sea que ustedes, ¿qué hacen a Instagram? Suben la foto, colocan el arroba. Las que no sabemos etiquetar, pueden colocarla en su Facebook también, en Instagram o en Facebook. Tú normalmente las has colocado en Facebook. Entonces, coloquen, si ustedes colocan arroba Jimena Calijo Oficio en lo que ustedes etiqueten, o sea, simplemente si entran a Instagram, yo aquí les voy a dar curso de etiquetar en Instagram para que más o menos lo puedan saber de qué manera lo van a hacer. O si las que tienen Facebook también funciona de la misma manera. Entonces, digamos que acá yo tomé la foto, ¿cierto? Acá entré a Instagram, voy a entrar por la pantalla completa porque si no me demoro más tiempo. Entonces entro por la pantalla, voy a Instagram, si aquí entra. Y acá en Instagram, bueno, acá no me deja porque lo estoy haciendo desde el computador, pero en Instagram normalmente cuando ustedes, o lo voy a hacer acá en mi celular y se los voy a mostrar más fácil. Entonces en Instagram, ya, les voy a mostrar. Entonces ustedes entran a Instagram, ¿cierto? Y acá ustedes le dicen más. Cuando le dicen más, acá en la parte de el Instagram, a ustedes les va a dar la opción de subir una historia. ¿Verdad? Más. Entonces, acá les da la opción. Entonces, por ejemplo, yo voy a subir esta foto. Perfecto. Acá en la parte de arriba aparece este cuadrito. Y en ese cuadrito que se aparece ahí, aparece un texto y hay uno que dice arroba mención. Entonces, en ese arroba mención, ustedes van a colocar Jimena Clavijo Oficio. Y luego le dicen listo. Cuando coloquen Jimena Clavijo Oficio y aparezca yo ahí, entonces le dicen listo y ahí aparece la etiqueta. Toman la foto, me la pasan por el grupo para que por favor yo las pueda incluir dentro de la rifa. ¿Listo? Entonces, cuando el curso inicia el 2 de junio, la rifa la voy a hacer, yo creo que por ahí el miércoles, no, por ahí el martes de la semana entrante. Normalmente rifa un cupo. Entonces, la persona que rifa el cupo, pues puede participar del curso, pues obviamente de manera gratuita porque se gana el cupo. De todas maneras, pues el objetivo no es solamente eso, rifar el cupo, el objetivo es de alguna manera poderme conectar con ustedes, compartir un poquito de la información que puedo compartirles y pues que tengamos como estos espacios de encuentro que normalmente trato de hacerlos mensuales, que normalmente trato de hacerlos frecuentes y que espero que se sigan conectando. Muchísimas gracias. Acá les voy
a, a dejar la información en en el curso, voy a desetiquetar, voy a desliberar para que ustedes ya puedan escribir y puedan mandar sus posts de la etiqueta y pues cualquier duda adicional que puedan tener. Chicas, muchísimas gracias por haberse conectado la noche de hoy. Perdón que desactivé micrófonos, pero porque hay tanta gente y no la reconozco, pues solamente me manejé a través del chat. Muchísimas gracias, que Dios las bendiga y que tengan excelente noche. Chao, chao.